Hola, continuamos con nuestro mini curso de pruebas unitarias en PHP Unit. En la clase pasada pues hicimos una prueba muy pequeña, generando una clase nueva que extendía de test case y generamos un método que generaba nuestra primera prueba, que se llama test first y devolvía siempre una aserción. Vamos a generar un método adicional, vamos a colocar public function y vamos a colocarle test second. Esto no va a volver nada, entonces va void. Y dentro de este vamos a utilizar otra aserción. Aserciones son muchas y seguramente no las vamos a poder ocupar todas dentro del el curso, pero aquí lo importante es aprender a leer la documentación para ver cómo funcionan. Incluso podemos crear nuestras propias aserciones si de pronto no hay ninguna que tenga, digamos, como esa funcionalidad puntual. Entonces vamos a buscar otra aserción. En este caso voy a usar esta que dice assert array. Assert is array. Pues creo que el solo nombre del método assert is array pues nos dice por sí solo qué hace. Básicamente, ¿qué hace? Verifica si un valor es un array. Si el valor es un array, la prueba es superada. Si el valor no es un array, la prueba es fallida. Entonces vamos a colocar ese assert, le vamos a decir test assert is array y vamos a mandarle un valor nulo. Si ejecutamos nuevamente nuestras pruebas, como lo hemos venido haciendo, vamos a ver que acá hay algo interesante. Ya como tenemos dos pruebas, miren que se ve un puntico, una prueba que pasó bien, y después se ve una F, una prueba que falló. Y acá al final me dice file deserting that null is of type array. Básicamente me está diciendo, usted me manda un valor nulo, pero lo que yo estoy pidiendo es que sea un array. Y al final me dice que se ejecutaron dos pruebas, dos aserciones, y una de esas aserciones falló. Esta parte es bien interesante porque acá me dice dónde falló, la línea 12. Si yo me voy con el código, falló esta prueba puntualmente, por si de pronto llego a tener varias que son assert is array. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco un array vacío? Si coloco un array vacío y vuelvo y ejecuto mis pruebas, ya las pasa, porque finalmente un array vacío es un array. Ahora, ¿qué es importante en las aserciones? Todas las aserciones siempre tienen un parámetro que es opcional. Recuerden que en las documentaciones, siempre que se coloca un parámetro en una función o un método, encerrado dentro de comillas cuadradas, de corchetes cuadrados, hace referencia a que es un parámetro opcional. Es decir, no es obligatorio enviarlo, pero está disponible. Todos los asserts me permiten enviar como último parámetro uno que se llama message, que hace referencia al mensaje que va a devolver el assert en caso de que se genere un error. Hay que revisar bien porque hay algunos asserts que reciben uno o dos parámetros o incluso podrían recibir más. Entonces siempre es el último parámetro el que hace referencia al mensaje. Vamos a probar. Si nos vamos a nuestro código y vamos a volver a dejar esto con null, y el siguiente parámetro le voy a colocar un texto. Le voy a decir, el valor de salida debe ser un array. ¿Sí? Y me voy a mi terminal, ejecuto mis pruebas nuevamente y me doy cuenta que falló, pero miren acá en esta parte me está botando el error que yo personalicé. Me bota aparte el que viene por defecto, digamos, de PHP Unit, pero me está dando esta información que yo mismo la ingresé. Esto puede ser muy importante. Recordemos que como programadores, el tema no es tanto pensar cómo debo escribir yo el código para que lo entienda un computador. Eso se puede hacer y se aprende con el tiempo muy fácil, pero lo que se vuelve más complicado con el pasar del tiempo y con el pasar de los años para ser un buen programador es que tú seas capaz de hacer código que lo entienda otro programador, ¿sí? Que ese otro programador puede ser tú mismo en el futuro. Entonces, este tipo de cosas como comentar bien el código, que el nombre de los métodos y las clases sea diciente por sí solo,
Todo ese tema que son buenas prácticas, incluyendo cosas como esta. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí un mensaje que sea diciente para que cuando otro desarrollador ejecute las pruebas, el valor de salida debe ser un array. ¿Pero por qué debe ser un array? De pronto aquí podemos ser más dicientes, entendiendo bien qué debe hacer nuestro test. Acá como estamos haciendo pruebas, pues no puedo decir nada más. Pero yo podría decir como el retorno de los datos debe ser un array porque corresponde a un API que devuelve datos en JSON, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya le da a otro programador o a mí mismo en el futuro, me da una explicación clara de por qué la prueba está fallando y por qué debe llegar un array. O sea, hay una explicación del por qué debe llegar esto en un array. Esto es muy importante que lo tengamos presente como buena práctica. Listo, vamos a generar otro test adicional. Vamos a colocarle aquí public function test third. Y vamos a usar otra aserción. Hay muchas aserciones, pero vamos a verificar una que trabaje con textos para poder hacer una validación de texto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta que dice assert is a string, básicamente detecta si un dato que yo le estoy mandando es un string o no. O puedo validar, por ejemplo, con, a ver. Bueno, aquí hay unas más complicadas, pero no las vamos a mirar ahorita, pero por ejemplo, este que dice strings start with, ¿sí? Es para verificar, por ejemplo, que un texto venga con un prefijo en particular, ¿sí? Entonces, vamos a llamar este assert, le vamos a decir assert, y como está escrito acá que dice string start with. Yo tengo un plugin instalado de PHP Unit que me trae como todos los asserts que están creados en la librería. Con eso me facilita en algunas cosas. Entonces, this assert string start with, le debo colocar el prefijo. Yo le voy a colocar, por ejemplo, una letra A. Y voy a escribir aquí el nombre Andrés. Vamos a hacerlo así. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que la prueba la pasa o no la pasa? Vamos a limpiar aquí nuestra terminal. Ejecutamos la prueba y vemos que hay dos fallos en errores. El primer fallo es este, que lo vamos a dejar en vacío. Y el segundo fallo hace referencia al último test, ¿no? Al de start with. Me dice que falló la aserción porque el texto Andrés no empieza con la letra A. Esto es importante porque tengan en cuenta que esto es case sensitive. ¿Sí? Entonces, si la letra es A mayúscula y el nombre arranca con A mayúscula, entonces la prueba pasa sin ningún problema. ¿Listo? Si podemos ver en la documentación, el tercer parámetro es el mensaje. Podemos usar otras aserciones, como por ejemplo para validar si un dato es numérico. En este caso valida si es un entero. Y con esta aserción podemos validar que el dato es un flotante. ¿Sí? Podemos validar que un dato sea de tipo booleano, true o false, sin importar si es true o false, lo importante es que sea booleano. Puedo validar números que sean mayores o menores que, por ejemplo, con este que es assert greater than, que recibe dos parámetros, que es el esperado y el actual. Entonces valida que el actual sea mayor que el esperado, ¿sí? Lo puedo hacer con greater than or equal, o lo puedo hacer con menor que, ¿no? Menor que es, a ver, por acá está less than y less than or equal.
Puedo validar, por ejemplo, este es bien interesante. Puedo validar que en un array exista una llave. Acordémonos que en PHP podemos tener arrays de tipo clave-valor. Entonces vamos a colocar este. Me parece interesante que lo miremos. Vamos a colocarle test for. ¿Sí? Y vamos a colocarle assert. El plugin que les digo, yo puedo escribir assert y voy dándole como, me va saliendo como el menú, entonces por lo menos aquí assert key. Me dice que llave es la que yo quiero buscar, entonces digamos que yo quiero una llave data y voy a validar sobre esta variable que se va a llamar array. Entonces voy a crear aquí array, aquí me quedo con array, y este array va a ser un array asociativo que va a tener una llave que se va a llamar error, y aquí voy a decir esto es un error de salida. ¿Sí? Lo voy a dejar así. Obviamente este test, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar. Entonces si le doy ejecutar a la prueba, me falló un test. Aquí se ve que se ejecutaron 3 tests y uno falló. Pero si yo le coloco a esto data, que es como está acá, y puede llevar dentro otro array, así esté vacío, cuando ejecuto nuevamente la prueba, ya la paso. 4 pruebas ejecutadas a satisfacción. Aquí los motivos que puedan hacer pruebas con cada uno de estos asserts. Por ejemplo, tenemos este assert class has attributes, que podemos mirar si una clase en particular tiene un atributo como tal. Puedo verificar también que tenga un atributo estático. En este caso no solamente valida que tenga el atributo, sino que debe ser estático. Está contains, que me permite evaluar que un valor en particular esté dentro de un array, lo contenga un array. Podemos mirar hacer string contain string, que es básicamente que un texto esté contenido dentro de otro texto. Está el mismo, pero ignorando, dice ignoring case, es decir que no va a tener en cuenta mayúsculas y minúsculas, no las va a diferenciar. Contains only, que es como, bueno, que contenga solamente un elemento, un array. Y así, bueno, me puedo demorar aquí montones mirando cada uno, pero por ejemplo, conteos, yo puedo validar que un conteo, por ejemplo, un array me dé un conteo exacto. Yo quiero que, por ejemplo, solamente me dé uno, siempre me tiene que volver solo un dato, entonces lo puedo validar o debe dar 0. Hay unos que tienen que ver con archivos, con directorios. Por ejemplo, están estos directorios, si el directorio existe, si el directorio es de solo lectura o es de escritura. Un assert que es empty, básicamente lo que mira es que un valor que yo le paso esté vacío o no. Bueno, ¿qué más? Hay muchísimos, es muy importante que lo revisen, los que son de archivos, para validar que un archivo sea igual a otro, para validar que un archivo es de lectura o es de escritura, para validar que el archivo existe. Instance of, por ejemplo, esto me sirve para mirar si una clase está instanciada como tal, ¿sí? Mejor dicho, si una instancia corresponde a una clase, perdón, por ejemplo, new exception corresponde a esta clase o no corresponde a esta clase. Entonces la clase esperada y el actual. Bueno, hay muchísimos y como les digo, bueno, está por lo menos esta me parece muy importante, hacer regexp. Básicamente, ¿qué valida este assert? Pues que un texto, una cadena de texto, cumpla con un patrón de una expresión regular. Es muy poderoso para validar de pronto algunos datos, emails o cosas de ese estilo. Funciona bastante bien. Y bueno, la idea es que ustedes puedan explorar, probar con varios de estos asserts, así sea así, sin todavía tocar clases en particular, pero les va a ayudar a entender mucho mejor para qué sirve cada uno de ellos. Espero que este video haya sido claro. Por favor, no duden en dejar sus preguntas en los comentarios.